En la siguiente imagen vemos un paciente COVID como los que hemos visto reiteradamente durante estos 2 años en una cama UCI, es decir, una unidad de cuidados intensivos debido a esta terrible enfermedad producida por el virus llamado COVID-19, siendo la insuficiencia respiratoria la principal complicación de esta enfermedad y que ha provocado varios millones de muertes a nivel mundial. Muchas vidas pudieron salvarse gracias a los respiradores artificiales empleados en las unidades de cuidados intensivos. Como se ve en la imagen, este respirador artificial, que era una máquina, estaba conectado al paciente a través de un tubo que conectaba a su vez a un manómetro. El manómetro es un equipo que permite regular la presión a la cual debe ingresar el aire para que pueda llegar hasta los pulmones y pueda distribuirse a los vasos sanguíneos, dependiendo del grado de inflamación que tenían los alvéolos del paciente. Esto debido a que esta insuficiencia respiratoria se debía a la inflamación que experimentaban los alvéolos pulmonares, es decir, la hinchazón de los alvéolos pulmonares, lo que no permitía que ingresara el oxígeno hacia la sangre. Esto era lo que impedía que el paciente respirara y moría, obviamente, por falta de oxígeno. Pero lo que más va a sorprenderles es que las muertes no se debieron exactamente al virus COVID-19, sino las muertes en estos casos se debió a una célula de nuestro propio cuerpo. De esto vamos a tratar en el presente video. La clase anterior habíamos hablado sobre los basófilos, las histaminas y las alergias. Una de estas alergias es el asma, que tiene como alergeno al polvo que ingresa por las vías respiratorias y genera una reacción alérgica. Y esto se debe a la liberación de una sustancia llamada histamina. Cuando esta histamina se libera en la sangre, el basófilo es el que libera esta histamina. Esta histamina va por la sangre y llega al órgano afectado, en este caso los alvéolos pulmonares. Esta parte llamada los alvéolos pulmonares, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Pero la histamina no es lo que inflama estos alvéolos pulmonares. Es una sustancia llamada proteínas proinflamatorias. Proteínas proinflamatorias, que los produce una célula correspondiente al grupo de glóbulos blancos, y que al llegar a esta parte es la que provoca la inflamación de estos alvéolos pulmonares y que se cierren sobre todo los conductos respiratorios, como el caso de los bronquios o bronquiolos. Por esa razón es que el aire no puede ingresar en la suficiente cantidad y la persona asmática siente que se ahoga. Un amigo y enemigo. Nos estamos refiriendo a los eosinófilos. ¿Y quiénes son los eosinófilos? Son glóbulos blancos granulados. Pero como se ve en la imagen, estos gránulos son de color rojo. Allí se producen diversos tipos de sustancias, pero se puede generalizar esta producción en 3 tipos de sustancias químicas. Además, producen enzimas hidrolíticas muy ácidas. ¿Cuáles son estas 3 o esos 3 tipos de sustancias químicas? Una de ellas se llama proteínas proinflamatorias.
una segunda, las citoquinas, y una tercera sustancia, las quimiosinas. Estas sustancias se producen en el citoplasma del eosinófilo y cuando son necesarias se liberan hacia la sangre para ser distribuida y dar el aviso correspondiente a órganos y sobre todo al resto de glóbulos blancos para que actúen en la protección del organismo. Los eosinófilos atacan a los parásitos que tienen forma de pequeños gusanos que ingresan a nuestro cuerpo y lo hacen empleando las enzimas hidrolíticas muy ácidas que producen en el citoplasma. Liberan esa enzima muy ácida y lo dirigen a esos parásitos, y esas enzimas, al ser tan ácidas, desmenuzan y van despedazando ese germen o ese parásito hasta destrozarlo por completo y poder ser eliminado. Las células llamadas eosinófilos son como unas pirañitas en esta situación. Cuando ven a un parásito, lo rodean y lo atacan en cantidad hasta que sea totalmente destruido, sea totalmente desmenuzado ese parásito. Además de esto, los eosinófilos usan la citoquina para avisar a los demás glóbulos blancos de la presencia de gérmenes. Estas citoquinas, de las cuales ya habíamos hablado anteriormente en los linfocitos T, también las liberan estos glóbulos blancos llamados eosinófilos. Al liberar estas citoquinas van a la sangre y avisan y dan la alerta de que hay un germen que ha ingresado al organismo. Con eso los glóbulos blancos pueden llegar a la zona o el lugar donde se encuentran esos gérmenes y los puedan destruir. Otra sustancia que libera el eosinófilo son las quimiosinas. Las quimiosinas son usadas para atacar a los hongos que atacan nuestro organismo. Hay hongos microscópicos que también ingresan al interior del organismo, se alojan a veces en algunos órganos y otras veces invaden la sangre, y los eosinófilos entonces en esos casos los atacan también, pero con esta sustancia llamada quimiosinas. Pero la sustancia más controvertida son las proteínas proinflamatorias que producen cuadros inflamatorios. Cuadros tan graves que pueden provocar la muerte de la persona afectada. Cuando hablamos de inflamación nos referimos a una hinchazón de órganos. Son los eosinófilos los que provocan la muerte de los pacientes graves con COVID-19, debido a que los eosinófilos liberan proteínas proinflamatorias que van a los pulmones y cierran los pulmones. Por esa razón es que quedan totalmente inflamadas esas vías respiratorias, no puede ingresar el oxígeno y por esa razón es que las personas mueren. Es por culpa del eosinófilo. Cuando se produce una alta cantidad de eosinófilos en el cuerpo, provocan estas distorsiones que terminan matando a una persona en lugar de ayudarla. Los eosinófilos también liberan citoquinas avisando a los demás glóbulos blancos de la presencia de células extrañas, como las de los tumores u órganos que han sido trasplantados para destruirlos. Justamente el rechazo que se produce cuando se hace un trasplante, por ejemplo, de un órgano, como el del riñón y del corazón, o del hígado, por ejemplo, los que generan ese rechazo son los eosinófilos y dan la alerta liberando citoquinas indicando que un órgano con células extrañas, y a pesar de que ese órgano va a ayudar al ser viviente, lo destruyen. Los glóbulos blancos van y destruyen ese órgano trasplantado. La leucemia es una enfermedad ocasionada por glóbulos blancos defectuosos que los eosinófilos destruyen. Lamentablemente, en algunas ocasiones, nuestro organismo
La médula ósea roja produce glóbulos blancos defectuosos y cuando esto ocurre, los eosinófilos inmediatamente van y los destruyen. Pero al no haber glóbulos blancos en la sangre, ya no hay defensas y entonces el organismo queda debilitado y es víctima o presa fácil de los gérmenes. A esa enfermedad se le llama leucemia. En ocasiones la leucemia se produce por errores genéticos que crean eosinófilos que destruyen a los demás glóbulos blancos. O sea, crean eosinófilos, me refiero a la médula ósea roja, que crea eosinófilos que destruyen a los demás glóbulos blancos a los que considera por error como células enemigas. También se produce a veces esta situación. Esta enfermedad se llama la enfermedad de Hodgkin, que es una forma de leucemia bastante letal. La leucemia es una enfermedad hoy en día prácticamente incurable. La única forma de poderla curar es con un trasplante de médula ósea roja y solamente se puede realizar eso si hay un donante que es compatible con la persona que sufre esta enfermedad para que pueda ser trasplantada parte de su médula ósea roja a la persona que está sufriendo esta enfermedad tan terrible llamada leucemia.